Ups. O sea, yo ya lo de la cámara, las luces y el setting claramente no es lo mío, pero hoy es martes y como he decidido que no podéis quedaros sin contenido semanal porque no puede ser, me planto aquí, que esto me parece rarísimo porque estoy grabando literalmente con la cámara de siempre, casi que en un ambiente muy parecido al que podría ser el de siempre, pero con una diferencia de casi 10 años. Desde el momento en el que empecé YouTube hasta ahora han pasado 9 años y eso sí que es muy loco. O sea, creo que ha habido dos cosas que me han durado 9 años. La primera no tuvo mucha más proyección. Espero que esta sea un punto de inflexión para volver a retomarla. El otro día me dijisteis muchas que los videos, bueno, que lo que subía en podcast y a podcast, pues estaría genial tenerlo en formato vídeo. Así que yo creo que esto va a ser una adaptación de un podcast a YouTube, en el que, bueno, os voy a contar updates y os voy a contar cosas sobre mi vida y sobre lo que está pasando estas últimas semanas. Antes de nada, millones de gracias por todos los mensajes súper bonitos que dejasteis en el anterior vídeo, que si estáis escuchando esto en podcast deberíais ir a ver el vídeo de YouTube. Yo antes de tener un podcast era youtuber y antes de nada fui youtuber en su momento y el otro día pues me dio por subir 4 cosas que, bueno, en fin, no vamos a comentar sobre el resultado de la luz y la edición del vídeo porque lo grabé con el móvil y fue lo que fue. Y aparte tampoco me puse muy exigente porque dije, si me voy a poner piqui con la situación, no lo voy a subir nunca. Así que, bueno, justificación hecha. Animaros a ver el vídeo porque creo que explica muy bien, o expresa, más que explica, muy bien lo que estoy viviendo estos días en Sri Lanka y bueno, y cómo está siendo un poco mi vida. El otro día estaba con un amigo y justo, pues bueno, me estuvo contando que pasó por un momento de su vida bastante down, como todo ser humano, y que se dio cuenta de algo, que era que al final todas las personas, haciendo como esa metáfora de ser una flor, ¿no? O sea, si consideramos que todas las personas somos flores, todas las personas vamos a necesitar de un suelo, pero no todos los suelos van a hacernos florecer de la misma forma. Entonces, eso tan sencillo, o sea, ese pensamiento, ese raciocinio tan sencillo, os juro por mi vida que me dio tanta paz y tanto entendimiento. O sea, yo, que ahora mismo estoy lejos del lugar donde nací, de la gente que conozco y de la vida en la que supuestamente debería estar un poco encasillada, por así decirlo, también siento muchas veces esa sensación de culpa o esa sensación como de estar perdida por decir, ostras, es que realmente el rumbo de todas las personas que tengo a mi alrededor que son referentes no tiene nada que ver con el que yo estoy tomando. Entonces de ahí me surgen como dos conflictos. El primero es que para empezar, esos referentes quizás fueron referentes en su momento y tiene que haber digamos un alto en el camino en el que todas nos tengamos que replantear si esos referentes que fueron lo siguen siendo aún y si hay necesidad de que lo sean aún, ¿no? Entonces, para empezar, ese es como el primer cuestionamiento que yo me hago a mí misma. Y luego, también lo que me pasa últimamente es que cuando pienso en que quizás esté o no esté haciendo lo que debería, o que quizás esté o no esté en el lugar en el que debería, básicamente atajo a esa reflexión o a esas dudas con la pregunta de ¿pero cómo me siento yo ahora, no? Y cuando le doy respuesta a esa pregunta y veo todas las diferencias que hay desde el momento en el que me vine, que va a hacer 2 meses, hasta ahora, y cuando puedo intentar materializar cómo es ese sentimiento distinto desde que llegué hasta ahora, la verdad es que la pregunta se acaba, porque realmente yo siento que estando en este lugar y estando así tal y como estoy genial. Y entonces ahí es cuando ya de repente digo, vale, ok, desconecto de todas esas dudas y de todos esos cuestionamientos que me puedo hacer yo a mí misma, pero no deja de en algún momento de la vida o en algún momento del día saltar otra vez esa alarma que te recuerda un poco, ¿no? Imagino que pues por todos los anclajes y por cómo nos han educado y por lo que hemos vivido, te recuerdan un poco que al final no dejas de estar lejos de lo que se supone que, ¿no? Entonces, bueno, yo os voy a contar
lo que a mí me ayuda para gestionar este tipo de situaciones. Entiendo que la mayoría de personas que me veis quizás estéis en una situación muy distinta, pero en el anterior retiro, por ejemplo, que bueno, por si no os habéis enterado de esto, llevo casi medio año organizando viajes y experiencias muy divertidas y muy bonitas en sitios preciosos, y la primera que organicé fue en Marruecos y ahora voy a hacer la tercera en Sri Lanka. Pues bueno, en uno de estos retreats, que es una mezcla entre retiro y trip, pero para no llamarlo retiro porque salimos de fiesta y eso no se supone que se hace en los retiros, pues en uno de estos retreats, en el último, que fue muy potente, una de las chicas, bueno, yo creo que todas las chicas que vinieron, todas tenían sus circunstancias y tenían sus conflictos en sus vidas convencionales y en sus vidas reales, ¿no? En España. Y es muy heavy porque a la vuelta, una de ellas dejó el trabajo en el que llevaba tiempo y se lanzó a dar pasos hacia la dirección que realmente quería, y que yo creo que, bueno, en el retiro en el retreat fueron como muy evidentes, ¿no? Porque estábamos todo el rato compartiendo vivencias, experiencias, compartiendo formas de ver las cosas, compartiendo todo, ¿no? De todas y cada una, y lo más bonito fue como todas abrazábamos, ¿no? Cada una de las opiniones y cada uno de los puntos de vista. No había juicio, todo estaba bien. Y como al final, cuando llevas una semana conviviendo con alguien, tampoco realmente puedes conocer en profundidad a esa persona, es muy mágico cuando lo que esa persona te muestra desde el principio es tan auténtico y tan entero que que con el día a día y gracias a esa apertura te vas sintiendo, ¿no? Como con el poder o con la confianza, como para decir, puedo meter aquí mi mano y puedo intentar hablar como si te conociera, porque es la forma, ¿no? En la que al final nos acabamos relacionando. Entonces recuerdo que Naza, en cuestión, pues esta chica tenía su vida y tiene su vida y toda su idea y su proyecto en Madrid, y con un trabajo en el que llevaba mucho tiempo, pero quizás en el que no se sentía tan motivada, y fue muy heavy como el hecho de mover tanto el dedito en el mismo tema hizo que al final, a la vuelta, pues se lanzara a tomar esa decisión, ¿no? Que obviamente no le voy a poner méritos al retrip, ni mucho menos, pero sí que creo que el haber estado en un espacio y en un terreno y en un suelo en el que quizá se sentía como un poco más invitada a ser libre, pues ha sido la consecuencia, ¿no? De poder ir tomando esa decisión o de poder acercarse hacia ese otro lado, ¿no? Otra de las chicas, Lucía, a partir de junio va a dar un paso enorme que lleva muchísimo tiempo queriendo hacer y que no se ha atrevido, y que por fin, gracias también a que ella misma se permitió pues creerse todo eso que sentía y de verdad ver que se estaba sintiendo mal con su rutina y con su realidad, gracias a permitirse eso y a darse cuenta, ya que, jolín, pues no fuera solamente algo que ella se daba cuenta o que ella tenía ya como analizado, sino que fue algo que gracias a compartir también las demás pudimos ver y pudimos como intentar, ¿no? Encajar una mejor manera para ella o nuevas ideas para que ella pudiera poner en marcha, ¿no? Pues gracias a eso ella ya se ha puesto una fecha límite para tomar decisiones al respecto y para actuar diferente. Y fue muy curioso ir viendo como al final para cada persona los pasos nada tienen que ver con lo que quizás tendrían que ver para mí o lo que quizás tendrían que ver para ti. O sea, muy probablemente Naza tuvo que cambiar su trabajo y tuvo que escoger tener una flexibilidad enorme porque quizá también cambiaba de ciudad, y para Lu lo necesario era ponerse una fecha límite, y ya con eso las dos, en sus diferentes necesidades, han alcanzado su propósito o su reto o cumplir y satisfacer esa necesidad que necesitaban en ese momento. Y eso a mí me parece como tan especial y tan mágico, y sobre todo el verlo en diferentes personalidades, en diferentes circunstancias, en diferentes vidas, y verlo tan real y material, me parece, no sé, muy poderoso. Entonces el otro día, cuando estaba hablando con mi amigo y me mencionó esa frase, ¿no? De que al final pues todas las flores florecen, sea como sea. Algunas tardan más, otras tardan menos, y algunas pues bueno, dejan caer sus pétalos, pero luego al final su finalidad siempre es la de florecer. Pero la clave es el lugar en el que lo hagan.
Y yo me doy cuenta de que, pues bueno, estos últimos años cuando estaba en Mallorca, con una finalidad y con unos propósitos como muy claros, pero no estaba con ninguna motivación. ¿Finalidad y motivación puede ser diferente? Sí, o sea, creo que hay finalidades que son como totalmente objetivas, o hay finalidades que son como totalmente estratégicas que no necesariamente tienen que emocionarte. Pero cuando hablo de una motivación, hablo de algo que es como mucho más impulsivo y mucho más emocional, y que hace que no tenga por qué haber una estrategia para llevarla a cabo, pero que hace que ese sentimiento pues sea la excusa y sea como el eje principal, ¿no? que después lleve todas tus actuaciones. Entonces yo estoy en Mallorca de manera muy estratégica y también al principio muy motivacional, pero poco a poco en ese transcurso esa motivación se fue perdiendo, hasta el punto que para mí ese es como el momento peligroso, por así decirlo, hasta el punto de que esa motivación acaba un poco por anular la finalidad por la que yo estoy ahí y transforma esa finalidad en comodidad. Entonces ya no hay una finalidad porque la motivación se ha perdido, y aparte esa finalidad lo que hace es que se transforma en me siento cómoda en este sitio, acomodada, que no cómoda, y por eso me quedo. Y ya está. Entonces los últimos meses, yo diría que los últimos meses, ¿no? de yo estar allí en Mallorca, pues me di cuenta de que, bueno, amo Mallorca y es un sitio de verdad, o sea, es el sitio soñado. De hecho es que todo el mundo que me pregunta, ¿pero dónde eres? Y yo directamente digo de Mallorca, ya no digo ni de España, es como, soy de Mallorca, porque es que España es preciosa y maravillosa, pero es que de verdad que me ha costado años darme cuenta de que es una suerte haber nacido en esa isla. Y ya cuando digo eso, es como, ostras, sí, yo lo sé. Sí, yo sé que esto es una suerte, y es que yo en Mallorca quiero tener un huerto con 90 años y va a ser mi destino final, ojalá, ojalá. Pero hay algo en el terreno y hay algo en el ambiente y en el resto de flores que hay en el jardín que a mí, ahora mismo, o en ese momento en el que yo estaba, no me hacía florecer y no me hacía sentirme inspirada. Y eso no tiene por qué ser algo concreto. O sea, es que eso simplemente puede ser, y os lo digo, o sea, depende de vuestra sensibilidad, pero puede ser que, me invento, si viviese en Madrid, en una zona de barrio o whatever, y os levantáis todas las mañanas viendo edificios de ladrillos, ese estímulo, dependiendo de vuestra sensibilidad, quizás ya es suficiente como para decir, es que aquí no me siento bien y no estoy inspirada y quizá debería cambiar esto. O sea, no sé de verdad en qué momento hemos considerado que esos pequeños estímulos a los que real somos tan sensibles no son merecedores de hacerles caso ni de poner la atención. No sé en qué momento. O sea, si de verdad el cuerpo recibe constantemente y envía información constantemente a nuestra cabeza, y al final el cuerpo siente, el cuerpo ve, el cuerpo toca, el cuerpo es como muy receptor, y si de repente lo primero que hacemos, o lo que tenemos ya de base, ¿no? en predeterminado, es bloquear cualquier tipo de percepción por parte de nuestro cuerpo, y todo lo llevamos a una sala en la que todo es mucho más científico, estructurado, y todo se tiene que analizar y estudiar mucho más, o sea, es que no tiene sentido, al menos para mí no tiene sentido. Es como, prefiero vivir incómoda y despierta a vivir dormida sobre una cama con todo tipo de lujos. Es que lo prefiero. Y entiendo que al final esto tiene que ver con las etapas que estemos atravesando, con nuestras circunstancias, entiendo absolutamente todo. Pero, al menos en mi caso, el tomar esa decisión consciente todos los días y el recordármelo, porque tengo que recordármelo muchas veces, ya os digo, o sea, yo no vengo de un mundo utópico en el que a mí me educaron con esta filosofía, no. Vengo de exactamente el mismo lugar que vosotros que me estáis escuchando, pero muchas veces esa alerta esa alerta de, oye, pues quizá te estás desviando, yo tengo que intentar
silenciarla, ¿no? O no silenciarla, pero sentarme con ella y decirle, wait, recuerda que quizás esto te funciona en su momento, pero ahora ya es algo distinto, ¿no? Y ahora ya actuamos distinto y nuestras intenciones y propósitos nos llevan hacia rumbos distintos, ¿no? Entonces, bueno, os quería compartir esa frase porque me gustó bastante. Creo que me generó mucha paz, que quizá también os haga a vosotras reflexionar, replantearos si realmente el lugar en el que estáis y el terreno que estáis pisando es ese en el que os podáis sentir plenas. No siempre tiene por qué ser así, y yo creo que también hay momentos en la vida donde, pues como ya os he dicho, yo estuve casi 2 años en Mallorca y de manera muy estratégica, pero ahí me di cuenta de que esas estrategias, cuando se cumplen, tienen que pasar ya a un segundo plano y tienen que dejar lugar hacia algo que al menos a mí me mueva de manera mucho más allá. Y de verdad os digo que entiendo que cada persona tiene una circunstancia y cada persona tiene como pues diferentes anclajes, ¿no? Y no necesariamente estas charlas nos las tenemos que llevar a cambiar de continente e irte a la otra punta del mundo. Probablemente esto también te lo puedas llevar a cómo te encuentras con tu grupo de amigas, cómo estás con tu familia, qué tal con tu compañera de trabajo, cómo te sientes con tus rutinas en el día a día. ¿Estás haciendo lo mismo de siempre que realmente no te lleva a ningún lado y lo estás haciendo porque crees que es lo que deberías hacer? Yo, por ejemplo, durante muchísimo tiempo entrenaba y hacía un tipo de entrenamiento que al final no me llenaba y que no me daba esa sensación de estar o de cumplir, ¿no? Con lo que para mí era el concepto de entrenar. Simplemente, pues bueno, llenaba una necesidad, una exigencia, mejor dicho, que yo me había impuesto en su momento y que al final iba yo cargando porque en ningún momento me había planteado si era o no era ya necesario cargar con ella. No sé si me explico. Entonces, bueno, os lo podéis llevar como a cualquier esfera de vuestra vida, pero desde aquí os animo a que de verdad esas reflexiones las mantengáis constantemente despiertas y activas. O sea, yo hay muchísimos días en los que me levanto y me tengo que replantear todo, pero oye, sí, muchas veces me encantaría no tener que cuestionarme o no tener como esa libertad, por así decirlo, para cuestionarme todas esas cosas, y me encantaría pues dar por sentado las cosas de repente y de vez en cuando, ¿no? Creo que eso también te da un poco de descanso y de relajo, pero a veces no es así. Entonces, bueno, simplemente creo que la clave está en poder buscar ese punto intermedio entre que lo que sea que estés viviendo, de alguna forma lo estés eligiendo, que eso a veces nos cuesta y siento que es muy complicado, pero que es algo que se puede dar. O sea, y es algo en lo que obviamente hay que sacrificar cosas, que tengamos un trabajo que no nos motive, ok, pero que al final el resto de cosas que hagas en tu vida puedan compensar con que esa poca motivación que tienes en el trabajo no haga tanto ruido, ya que el resto de todas tus esferas pues están vibrando alto, por así decirlo, ¿no? Entonces, para mí creo que el equilibrio es un poco ese, y de hecho también lo noto cuando de repente tengo ese campo tan enorme de elección y no sé, ¿no? Es como, no sé dónde voy a estar dentro de 2 meses, no sé qué voy a hacer, no sé con quién me voy a rodear, de quién me voy a rodear, no sé. O sea, ese no saber, para mí eso también es para mí también es desmotivante, y para mí también es como ese anclaje a lo incierto que obviamente rechazo y no me gusta. Entonces, bueno, esa es la reflexión para el día de hoy. La verdad es que estoy teniendo conversaciones con personas muy interesantes, y luego también estoy leyendo mucho y pasando mucho tiempo sola conmigo misma. El otro día escribí un Substack que también os animo a que leáis, donde, bueno, compartía que también hace un tiempo con otra persona tuve una conversación en la que me dijo que el camino del héroe era un camino muy solitario. Y totalmente verdad. No sé si habéis escuchado esto del camino del héroe, pero bueno, es simplemente como ese camino personal por el que cada uno al final acaba pasando para solucionar y resolver, y sobre todo pues también para transformar eso que necesite solucionar, ¿no? Y es verdad que es un camino muy solitario, porque al final, para empezar, hay momentos en los que solo estando sola es cuando te das cuenta de la realidad, y para continuar, solo estando sola puedes resolverlos. Y no hace falta nada más, no necesitas nada más, al margen de tener que compartirlo porque somos seres sociales, o querer buscar opiniones, o querer buscar, pues bueno, diferentes perspectivas por parte ajena de otras personas. Al margen de eso,
es el camino de cada uno. Y ese camino es tan amargo como satisfactorio. Y puede ser lo largo y rápido y lo corto y lento que tú decidas. Y al final es un camino diario. Y eso es algo también de lo que hablaba el otro día. El proceso está ahí, está todo el rato. O sea, el proceso no es algo que se pare, no es algo que en algún momento tenga que finalizar. Tampoco es algo que tengamos que iniciar o que decidamos conscientemente iniciar. Ya estás en el proceso, tu proceso está siendo y esta es la forma que tiene. Y si no, intentad llevaros este concepto de proceso a cualquier experiencia que hayáis tenido en vuestra vida, ya sea en vuestro primer puesto de trabajo, ya sea con vuestra última relación de amistad que hayáis tenido que dejar o cerrar, o alguna que continúe, o incluso pues con una etapa de vuestra vida en la que teníais un compromiso con vosotras mismas y lo tuvisteis que llevar a cabo. O sea, el proceso siempre se ha mantenido en activo y creo que muchas veces ese conflicto entra porque creemos que estamos fuera del proceso o sentimos que hay días en los que ese proceso no avanza o de repente tenemos la necesidad de hacer algo para que el proceso se mantenga activo y es como, wait, ¿en qué momento esto que estás viviendo, sea lo que sea la forma, ya es y ya tiene unas consecuencias y ya tiene un efecto en lo que sea tu recorrido y ese journey que estás haciendo? Entonces calma. Calma porque habrá días en los que ok, pero habrá días en los que quizá no tan ok y no pasa absolutamente nada. De hecho yo hoy me he levantado con ansiedad, me he levantado sin hacer lo que normalmente hago, sin ir a entrenar, me he levantado cogiendo el teléfono y scrolleando todo y más allá y no pasa absolutamente nada. Y esto será también el proceso. Y luego me he dado cuenta de que la regla it's here y he dicho todo el sentido del mundo. Y qué bien que el proceso y que el caminito me esté, pues bueno, también alertando o avisando, mejor dicho, de esa forma, porque eso quiere decir que estoy muy conectada y que, bueno, cuando hay algo que de repente no funciona como funcionaba normalmente, hay algo detrás. Y está genial poder pararte a contemplarlo en vez de seguir a diestro y siniestro sin querer echar un ojo en lo que realmente está pasando. Así que he hecho el speech y yo de verdad en otra vida seré filósofa, o lo he sido, porque puedo seguir hilando. De hecho es que ahora me estaba acordando de otra cosa, pero lo voy a dejar aquí. Creo que ya es too much. Espero que os haya gustado esta pequeña reflexión y este pequeño momento, que os lo llevéis también a vosotras y sobre todo que escribáis mucho. Escribid sobre lo que estáis sintiendo, escribid sobre lo que os ha resonado, si es que os ha resonado. Y si no queréis escribir, llamad a vuestra amiga y compartirlo y hablar sobre el tema y compartir vuestras experiencias y escuchad también las experiencias ajenas, atentamente escuchadlas, y poco más. Y que estéis muy bien, nos vemos muy prontito en el canal y en podcast.